Vamos ahora a noticias internacionales. Nos acompaña en la mesa de trabajo de CNN Chile Radio la periodista Isel Guerra. ¿Cómo has estado, Isel? Muy buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás, José? Sí, con hartos temas por revisar durante esta mañana, partiendo con las declaraciones que ha expresado el presidente de Estados Unidos respecto de la situación en Irán y la advertencia, medidas muy fuertes contra este país si es que efectivamente se llevan a cabo ejecuciones contra manifestantes que han participado en las protestas que se han extendido en las últimas 2 semanas. Lo señalaba Trump también en una publicación en la jornada anterior, haciendo un llamado a lo que él llamaba a los patriotas iraníes a seguir protestando, instando incluso a tomar el control de las instituciones, pero también anunciando la ayuda va en camino. El día de ayer por la tarde le preguntaban a qué hacía alusión cuando mencionaba la idea de la ayuda, ¿no? Y bueno, Trump allí de todas formas no respondía ante esa pregunta, básicamente señalaba que había que esperar, por cierto, para esa respuesta, pero de todas formas se mantiene la presión y la amenaza de parte de la Casa Blanca. Todo esto cuando hay informes, particularmente de algunos familiares de manifestantes detenidos que señalan que durante esta jornada aparentemente se podría llevar a cabo una ejecución, particularmente del manifestante Efran Soltani, un joven de 26 años que fue detenido en medio de los disturbios el pasado día jueves y que, según ha podido conocer la BBC a raíz de una conversación que tiene con uno de los familiares de este joven, bueno, aparentemente la fecha está prevista para esta jornada en un país que tiene una de las tasas más altas de ejecuciones en el mundo, José, y que de hecho los manifestantes que participaron en las protestas del 2022 se han enfrentado precisamente a este mismo destino en los últimos 3 años. ¿Cuántos días de protestas ya van en Irán, Isel? Porque pareciera que han ido escalando en violencia, también en abarcar diferentes territorios. Sí, bueno, las protestas comenzaron el 28 de diciembre. Ya se van a cumplir precisamente 15 días, haciendo el cálculo, por cierto, rápidamente. Y claro, lo que hemos visto son movilizaciones que comenzaron a raíz de los altos precios de algunos productos en medio de una hiperinflación del 42% e incluso en algunos productos del más del 70%. Pero rápidamente, y tal como ocurrió en 2022, estas protestas fueron mutando, exigiendo ahora el fin del régimen iraní. Y claro, con movilizaciones que tristemente dejan al menos 2.400 personas manifestantes, en rigor fallecidos, según un recuento que hace una ONG de derechos humanos. Pero eventualmente podrían ser más. Sí, de hecho hay algunas otras cifras no comprobadas, de todas formas, que incluso hablan de 12.000 personas, sí, aunque esos números hasta este momento no han sido ratificados. En este caso, particularmente este grupo de derechos humanos, que es el grupo que ha seguido desde el principio de estas movilizaciones, se toma más bien como una cifra más fehaciente, al menos en medio de la opacidad que, por cierto, significa este régimen. Y claro, con muertes que hablan de al menos 2.571, entre ellas se habla de al menos 12 menores de edad que han perdido la vida en medio de la fuerte represión de las fuerzas iraníes, que hasta este momento, José, no muestran ninguna grieta en medio de lo que han sido estos disturbios, así como tampoco las altas esferas del clérigo. Bueno, eso se mantiene intacto, tal como han sido las últimas décadas en este país. Claro, más de 500 movilizaciones han tenido lugar a lo largo de 31 provincias de este país persa. Hablamos de Irán, como decía Isel, desde el 28 de diciembre del año 2025. Bueno, una situación muy compleja, muchas, miles de personas fallecidas, como tú nos comentabas anteriormente, y una tensión que escala con Estados Unidos y una declaración del presidente Donald Trump que parece, a medida que avanzan los días, ponerse mucho más tensa, mucho más dura. Sí, teniendo en cuenta que sobre la mesa, y lo ha explicitado también el presidente de Estados Unidos, está la posibilidad de una intervención o acción militar, que hasta este momento, si bien no ha entregado detalles tras lo ocurrido en Venezuela, bueno, estas amenazas toman un cariz diferente. Vamos a quedar pendientes de lo que está ocurriendo en Irán y, por cierto, también con declaraciones posteriores del presidente de Estados Unidos a raíz de estas movilizaciones, pero vamos a avanzar, nos vamos hasta Tailandia con esta tragedia que ha ocurrido durante esta jornada. Al menos 28 personas fallecidas tras el colapso de una grúa sobre un tren que estaba en movimiento con 195 pasajeros a bordo, que viajaba desde Bangkok, y que en este trayecto en el noroeste de Tailandia, eso de las 9 de la mañana, esta grúa colapsa precisamente
sobre este tren. Hay varias consecuencias, por cierto, ¿no? Esta gigantesca estructura hace finalmente descarrilar a este tren, aplastando incluso algunos vagones, y uno de ellos se incendió, que era la imagen que estábamos viendo al inicio. Bueno, tristemente el saldo, ¿no? 28 personas fallecidas, 64 personas lesionadas. Aparentemente esta grúa se estaba utilizando para construir una línea de alta velocidad, un proyecto a cargo de China, pero que busca conectar a Bangkok con Laos. Y claro, aquí con una investigación que están exigiendo las autoridades locales. De hecho, el primer ministro de Tailandia señalaba durante esta jornada, José, que alguien tiene que ser castigado y esa persona va a tener que rendir cuentas. Hasta este momento no está muy claro finalmente, claro, qué originó que esta gigantesca estructura colapsara. Bueno, lo están viendo ustedes ahí en las imágenes, ¿no? La extensión de esta grúa que termina por descarrilar, ¿no?, este tren, y tristemente hasta este momento ya se reportan casi 30 personas fallecidas. Es bien impresionante la imagen que estamos revisando esta hora. Bueno, se la podemos relatar a quienes nos escuchan en CNN Chile Radio. Una gigantesca grúa colapsa sobre un tren y es bien impresionante pensando en las medidas de seguridad que generalmente están asociadas a este tipo de herramientas, las grúas. Por ejemplo, cuando transitamos por grandes ciudades como nuestra propia capital y vemos la construcción de un edificio, vemos las grúas, uno de repente, claro, tiende a pensar, se me puede venir encima, pero están súper bien ancladas. Por lo tanto, es clave ahí conocer las causas que están detrás de este colapso. Llama la atención. Sí, llama muchísimo la atención. Bueno, a eso además se suma, por lo demás, que el tren estaba en movimiento, ¿no? Y eso desencadena finalmente esta gigantesca tragedia, que es una noticia en desarrollo que llega, por cierto, desde el sudeste asiático. No se han entregado mayores detalles respecto de nacionalidades, si es que efectivamente todas las víctimas serían tailandeses, pero claro, aquí las autoridades locales ya están exigiendo que se adopten medidas judiciales para delimitar finalmente quiénes son o quién es la persona responsable detrás de esta tragedia. Isel, vamos a revisar ahora otra información que tiene que ver con las plataformas digitales, que tiene que ver con lo que se ha vivido en Venezuela luego de la extracción, como llaman algunos líderes, de Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos. X, Twitter, ha vuelto a Venezuela, Isel. Exactamente, sí. Después de más de un año prácticamente del fin de las operaciones precisamente en este país, es que el día de ayer por la noche ya se reportaba el regreso de X, antiguo Twitter, a la nación sudamericana. Un acceso total para quienes tienen como operador telefónico a Digitel, pero un acceso parcial para quienes tienen Movistar y CanTV, que es una operadora estatal. Bueno, lo cierto es que no solo los usuarios comunes y corrientes han podido regresar hasta esta red social en estas últimas horas, sino que también figuras del régimen, y entre ellas está Delcy Rodríguez, la presidenta interina de este país, quien el día de ayer publicaba: reanudaremos el contacto por este canal, y continuaba su mensaje: Venezuela sigue en pie con fuerza y conciencia histórica, señalaba aquí Rodríguez el día de ayer. Se sumaba también Diosdado Cabello, ministro del Interior, una de las figuras clave, ¿no?, detrás del régimen. Y otra cuenta que fue reactivada fue la de Nicolás Maduro, que publicaba el día de ayer una fotografía de Maduro con Cilia Flores y con el mensaje: han transcurrido 11 días de su secuestro. Lo cierto es que este bloqueo fue ordenado hace más de un año atrás por el propio Nicolás Maduro tras las elecciones del 2024. En su momento, Maduro acusaba a Elon Musk, que es el dueño, ¿no?, por cierto, de esta red social, de formar parte de un golpe de Estado cibernético, y en ese momento le había dado un plazo de 10 días para que la empresa presentara recaudos, algo que no ocurrió, y finalmente X dejaba de estar disponible en Venezuela. Eso hasta el día de ayer, porque ahora los venezolanos pueden volver a ingresar a esta red social. Bien, Isel Guerra, próxima audiencia de Maduro en Estados Unidos el 17 de marzo. Exactamente. ¿Podríamos tener alguna novedad en lo que resta de enero, en lo que falta por vivir durante el mes de febrero, algún recurso que eventualmente pueda presentar? Eso lo vamos a ir viendo mientras avancen las semanas finalmente, pero la fecha sobre el calendario está para mediados de marzo. Hasta ahí.